Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta actividad central titulada Agilidad Organizacional para la Postpandemia, la cual hemos preparado especialmente para ustedes y estamos totalmente convencidos de que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es José Campillo, soy coordinador de la Dirección de Especializaciones y también nos acompaña en el día de hoy nuestro conferencista Alberto Merlano Alcocer y nuestra también coordinadora de posgrado de la Dirección de Especializaciones, Diana Castro. En el día de hoy vamos a llevar a cabo un webinar titulado Decisiones ágiles en tiempos de incertidumbre. Es importante, antes de dar inicio a esta actividad, comentarles que aquellas personas que estén interesadas en cursar nuestras especializaciones ofrecidas en la ciudad de Santa Marta, en especializaciones en mercadeo, gerencia del talento humano y dirección estratégica empresarial, indicarles que en ese momento se encuentran abiertas las inscripciones hasta el día 3 de noviembre. Por el hecho de acompañarnos en el día de hoy, la inscripción es totalmente gratis. Con esta actividad vamos a dar cierre a eh, a esta actividad titulada de manera central Agilidad Organizacional para la Postpandemia. ¿De qué trata este webinar? El propósito de esta conferencia es presentar las competencias que deben desarrollar los gerentes contemporáneos para hacerle frente a los entornos inciertos propios del mundo actual y garantizar de este modo el logro de los objetivos de las organizaciones a su cargo. Antes de iniciar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, el doctor Alberto Merlano Alcocer, a quien le damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Alberto está radicado en la ciudad de Bogotá. Él es administrador de empresas de la Universidad de AFIT. Asimismo, es magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Fue decano, fundador de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Norte, vicepresidente administrativo de Ecopetrol y 2 veces gerente de la empresa de acueductos y alcantarillados de Bogotá. Autor de múltiples monografías en el área de gestión humana corporativa, además galardonado con el premio Obra y Vida de la Asociación Colombiana de Gestión Humana CRIP, actualmente consultor empresarial en temas relacionados a competencias gerenciales y manejo de conflictos, y docente catedrático en diferentes posgrados de universidades a nivel nacional, en especial en nuestra universidad, en la especialización de gerencia del talento humano. El webinar tendrá una duración aproximadamente de 50 minutos, en donde al final ofreceremos un espacio de preguntas y respuestas. Los asistentes podrán escribir sus inquietudes, sus preguntas en el módulo del chat. Al final va a ser respondida por nuestro conferencista, el doctor Alberto Merlano. Entonces los dejo en ese momento con nuestro conferencista invitado, el señor Alberto Merlano Alcocer, a quien nuevamente le doy las gracias por acompañarnos y bienvenido, Alberto. Adelante. El micrófono, Alberto, por favor. Muchas gracias, José. Gracias también a todos los que están presentes, aproximadamente unas 25 personas, por dedicarle su tiempo a esta actividad académica y práctica. Esperamos que lo que aquí se discuta les sea útil en su trabajo cotidiano. Como lo anunció el profesor y director de la especialización, José Campillo, tratamos el tema decisiones ágiles en tiempos de incertidumbre. Ya él recordó el propósito y entramos directamente en materia. Lo primero que tendríamos que ver en esto es lo que llamamos o se podría llamar el principio de impermanencia. La impermanencia es la cualidad central de la existencia. Para los budistas, por ejemplo, este es un principio sagrado, o sea que todo cambia, nada se mantiene. Todo va evolucionando, variando, según como uno lo vea, varía para bien, varía para mal, pero varía.
O sea, lo único cierto que tenemos es que hay variación, que hay cambio, que nada es para siempre, que nada permanece estático. El universo no está diseñado de esa manera, de ese modo. Muchos de los pensamientos que tenemos, de los sentimientos que experimentamos, de nuestros miedos, ocurren porque nos negamos a aceptar la realidad de la impermanencia en nuestra vida. O sea, queremos que las cosas duren. O sea, queremos una seguridad, un amor para siempre, un trabajo para siempre, una salud para siempre. Y como no es así, y nada podemos hacer para que no sea así, los pensamientos nos llenan de angustia ante el temor de un futuro que no prevemos cuál puede ser exactamente para nosotros, ante la angustia de la pérdida de la felicidad que podemos tener en un momento dado, de la tranquilidad, y luchamos contra algo que definitivamente no podemos cambiar. O sea, la aceptación de que la impermanencia es una característica central de la vida. Y esto nos debería servir para reflexionar sobre lo que las cosas que nos suceden significan cuando estamos frente a una realidad tan categórica como la de la impermanencia. Ser imprudentes cuando todo parece ir bien, porque aunque todo parezca ir bien, en cualquier momento puede ir mal. La pandemia nos ha puesto de frente con este tema. De un momento a otro, en marzo del año 2020, las cosas cambiaron. Ni los mejores brujos pudieron prever en el 2019 qué iba a pasar en el 2020. Ni siquiera en el mes de enero, febrero, teníamos claridad en qué era lo que se nos vería encima. Las cosas van bien y de pronto las fuerzas del universo cambian para un lado para el otro y lo que va bien no va tan bien. Entonces es imprudente pensar que el futuro va a ser simplemente una prolongación del presente. Entonces, si no tenemos esto en cuenta, caemos en el pecado de poca previsión, de optimismo no acompañado por un principio de realidad. Pero también nos sirve desde el otro ángulo, cuando las cosas van mal, cuando nos desalentamos, cuando nos deprimimos. Tenemos que tener la convicción de que eso también cambia. De hecho, circula una fábula que es bastante pertinente al tema que tenemos hoy, cuando nos dicen en esa fábula o en ese cuento que un emperador quiso una frase corta que le sirviera para hacerle frente a las situaciones malas que podían sobrevenirle en su reino. Era consciente de la impermanencia, era de formación budista y decía, yo sé que las cosas cambian, yo sé que la felicidad de hoy se puede convertir en tristeza mañana, también sé lo contrario, de que lo malo también muta y se transforma en bueno. Sé también que bueno o malo depende de la mente con la que lo perciba, porque son categorías de la mente más que categorías de la realidad. Las cosas son y los vemos como bueno o lo vemos como malo, dependiendo fundamentalmente de la forma en que las pensamos. Entonces yo quisiera tener una frasecita corta que pudiera colocar en mi anillo y que me recordara permanentemente esto de que las cosas cambian. Y el que se ganó el premio de la frase corta fue uno que simplemente dijo, pasará. O sea, esto también pasará. En la pena, esto también pasará. En la felicidad, esto también pasará. En la salud, esto también pasará. En la enfermedad, pasará. En la riqueza, pasará. En la pobreza, pasará.
todo es impermanente. Nosotros definitivamente no estamos acostumbrados a manejar la impermanencia. De hecho, para algunos de nosotros puede ser la primera vez que oímos hablar del principio de impermanencia. Para los orientales en el budismo, el principio de impermanencia es fundamental. Es prácticamente la clave de todo el manejo existencial que un budista le da a su vida. Del principio de impermanencia se deduce en consecuencia que el único constante es el cambio, que una situación está en equilibrio y es un equilibrio inestable cuando las fuerzas que impulsan un cambio están contrarrestadas por las fuerzas que se oponen a ese cambio. O sea, es como si tuviéramos un conjunto de fuerzas de diferente intensidad, de diferente dirección, unas empujando para que la situación salga del status quo y otras tratando de contrarrestar las fuerzas del cambio. Cuando mantenemos una situación de equilibrio, es porque las fuerzas que impulsan el cambio y las fuerzas que están tratando de que las cosas no cambien están balanceadas. Pero llaman equilibrio dinámico, no estático. Siempre hay un pequeño cambio aún en el equilibrio. Las fuerzas interactúan las unas con las otras y las situaciones van evolucionando lenta o rápidamente. Hasta el siglo XIX, prácticamente con crisis en el siglo XX, las fuerzas se movían lentamente. A partir del siglo XX en particular, el cambio empezó a acelerarse y hoy en día podemos sostener de que vivimos en un proceso de cambio acelerado, o sea, de un cambio que se da muy frecuente y rápidamente y que no está bajo control nuestro el poder determinar la velocidad con la que ese cambio se va a dar. Lo único que sabemos es que se está moviendo y que está cambiando. La impermanencia está determinada por la cantidad, por la intensidad y por la velocidad de los cambios que se originan en el sistema. Fíjense que estábamos diciendo cantidades, qué variables existen en un lado o en otro, cantidad de fuerzas que están operando sobre una situación. Por ejemplo, en campañas políticas, en estrategias de comercialización o de mercadeo, en un mercado competitivo, en donde los precios, la situación del país, las acciones de la competencia, la legislación tributaria, el IVA, con IVA, sin él, la ubicación del mercado, las importaciones y las exportaciones, todas las variables que influyen en que yo venda algo a determinado precio, están interactuando la una con la otra. No son variables independientes. En la vida no hay variables independientes. En la vida parece todo estar interrelacionado. Es la concepción que llamamos de sistemas, que la mencionaremos por encima, pero que es una realidad concreta. El sistema está multideterminado. El sistema político, el sistema económico, mi salud, mis amores, mis ventas, mis motivaciones, todas tienen múltiples fuerzas que determinan el estado de equilibrio en el que me puedo encontrar en un momento dado. Entonces, hay muchas variables interactuando a favor o en contra de una situación para romper o mantener el equilibrio. Las fuerzas tienen diferente intensidad y la intensidad no es estática tampoco. Algunas fuerzas se incrementan en un momento, otras se disminuyen en otro. Y la velocidad de esos cambios está determinada por la interacción de muchas variables, de muchas fuerzas que nosotros no podemos controlar en su totalidad. Entonces, decimos allí, la impermanencia está determinada por la cantidad, por la intensidad y por la velocidad de los cambios que se originen en el sistema.
Llamamos el sistema aquello que estamos preocupados por mantener o por tratar de cambiar. El sistema político, el sistema como organización de nuestra empresa, nuestra vida como sistema, nuestra familia, la posición de nuestro grupo político, las elecciones, el sistema económico, etcétera. Y el grado de control que tengamos sobre las variables críticas que afectan la situación. O sea, si nosotros pudiéramos controlar todas las variables, nosotros seríamos los dueños del cambio. Y este punto es tremendamente relevante e importante. El que nosotros no controlamos todas las variables. Nosotros controlamos algunas variables. Entonces, la Universidad del Norte está promoviendo unos programas en Santa Marta. Y la Universidad del Norte controla a través del director de la especialización respectiva algunas de las variables, pero no todas. No controla, por ejemplo, situaciones económicas. No controla la oferta de entidades que compiten con programas similares con la Universidad del Norte. No controla la situación de empleo de las personas. No controla el hecho de que se pueda tener clases presenciales o que tengamos que seguir con las virtuales o con una mezcla entre las dos. En la medida en que uno controlara todas las variables, el cambio estaría controlado. Hay unas variables que pesan más que otras. O sea, hay variables que tienen mucha más intensidad que otras variables. O sea, hay factores que son extremadamente fuertes para motivar una situación. No son las únicas, compiten con otras, pero las podemos definir como las variables críticas. Entonces yo puedo controlar la realidad, la puedo controlar en la medida en que tengo posibilidad de manejar las variables críticas que afectan una situación. Pero si vamos al campo de la vida familiar en el hogar, que es un sistema también, traten ustedes de definir si pueden controlar el amor que existe entre usted y su pareja. O sea, hay variables que usted controla, la variable de cómo la trata, por ejemplo, o cómo lo tratan. Pero hay variables que se salen de su control. Por eso si una relación se rompe, es difícil a veces determinar quién es el culpable. Porque no es una sola causa, hay n número de causas. Y hay n número de variables. Y no tengo control sino sobre algunas, no sobre todas. Y probablemente en otras situaciones no tengo control sobre las variables críticas. Si son padres de familia y tienen hijos adolescentes, olvídense, tienen la aplicación perfecta del principio de impermanencia. Aquello que ustedes controlaban cuando sus hijos no eran adolescentes, estaban bajo su mando y obedecían, en la edad de 14 a 18 años, la desobediencia está al orden del día. Y lo que usted controlaba ya no lo controla. Y aquel que obedecía ya no obedece, porque está definiendo a quién debe obedecer y qué debe obedecer. La rebelión contra la autoridad instaurada es parte de su proceso de formación. El equilibrio se ha roto. ¿Qué se ha hecho de la Lucy de aquel tiempo? ¿Qué se hizo de esta niña amorosa y dulce? ¿Y quién la ha convertido en este demonio rebelde de 16 años que hace lo que le venga en gana? Y si en una situación de mini organización, como es la estructura familiar, vemos el fenómeno de impermanencia, vemos el hecho de que son muchas las variables que están afectando las conductas de las personas, vemos que no tenemos control sobre las variables más críticas de la situación. Vemos que cada vez que intensificamos una fuerza, se nos aparece una fuerza contraria, que entre más usamos la autoridad para reprimir, más se incrementa el nivel de descontento y de rebelión de aquel que se siente reprimido. Entonces entendemos en forma vital qué es la impermanencia. Y entendemos algo que el mundo académico difícilmente entiende. Y es que esto no se puede enseñar en una universidad.
O sea que la universidad tiene que armar una estructura de comunicación y de enseñanza que permita que el ser se adapte, que el ser se forme. O sea que más que enfatizar la transmisión del conocimiento, que de todas maneras tiene que hacerlo, tiene que formar para la impermanencia. Tiene que administrar la persona que está siendo preparada para ser administrador una situación que bordea el caos. Y tiene que trabajar con estas situaciones y aprender a convivir y a manejar aquello que puede manejar, sin falsos presupuestos de que el poder es el instrumento para manejar todas las situaciones de carácter impredecible, aquello que fundamentalmente vive en cambio. Entonces, frente a la incertidumbre, la situación nos lleva a una definición. Lo más evidente es que es lo contrario a la certidumbre. Certidumbre implica certeza. Entonces la incertidumbre es la falta de seguridad, la falta de certeza. La sensación que nos genera algo de lo que no se tiene respuesta exacta o concreta. Solamente hay probabilidades de ocurrencia. O sea, uno decide algo y tiene una probabilidad. Algo puede pasar. Mayor o menor probabilidad. Generalmente no tiene certeza, sobre todo en asuntos interdependientes de variables que los están afectando en dirección de cambio y no cambio, en variables múltiples, de fuerzas de choque y de empuje para cambiar situaciones y fuerzas de resistencia al cambio. Entonces, el mundo de la incertidumbre es un mundo al que nos venimos acostumbrando, en particular desde la década del 60. El mundo de la incertidumbre emerge con conciencia clara de incertidumbre en lo que llaman los problemas sistémicos. El problema sistémico es muy asociado a lo que en matemáticas se conoce como la teoría de conjuntos. O sea, es un conjunto que está determinada su resultante en función de la interacción de múltiples variables que fuerzan la situación para un lado, en contravía con ella, y en lo que las variables que inciden en el cambio no son variables independientes, sino que todas estas variables interactúan la una con la otra. Eso es un sistema. En el mundo de las ciencias naturales hay serias sospechas, casi evidencia diría, de que el universo es sistémico. El universo holográmico de David Bohm, por ejemplo, es una tesis muy fuerte y seria. O sea que todo tiene relación con todo. En el universo físico, es evidente que en el mundo de lo socio-humano, que es nuestro mundo, en el mundo de la empresa, en el mundo de la familia, el mundo de la familia y el mundo de la empresa es sistémico, que significa multicausado, que significa interdependencia, interacción entre las causas, y significa causalidad circular. Las causas producen un efecto que a su vez se transforma en causa de lo que lo produce. O sea, no te hablo porque tú no me hablas. O sea, es como la serpiente que se muerde la cola y que establece un ciclo de retroalimentación entre boca y cola. O sea, en la medida en que yo efectúo una acción, no solamente la respuesta proviene de la física, que dice toda acción genera una reacción igual y de sentido contrario, sino que en la medida en que emprendo una acción, esa acción que yo emprendo genera una reacción igual de sentido contrario. O sea, siempre hay interacción y fuerzas en funcionamiento. Entonces, el mundo en el que estamos viviendo es sistémico. La mayor parte de la gente no ha tenido la oportunidad de empaparse de mundos sistémicos. O sea, siguen todavía pensando en el esquema lineal, en la filosofía aristotélica y los planteamientos del discurso del método de René Descartes, como si el mundo fuera lineal. Y el mundo no es lineal, el mundo es sistémico.
Por eso gran parte de lo que les estoy diciendo y lo que les voy a decir implica es una transformación en el individuo, en la persona, una adecuación a un mundo de sistemas, en donde en ese mundo de sistemas una de las características más fuertes y más determinantes es lo que estamos llamando la incertidumbre. Dentro de ese mundo de incertidumbre aparece la impredictibilidad de los resultados de la acción. O sea, toda acción, una vez ejecutada, entra en un juego de interacciones y retroacciones dentro del medio que se lleva a cabo, que puede hacer que se desvíe de sus fines e inclusive que llegue a un resultado contrario al esperado. En la cabeza de mucha gente está, y de muchos empresarios, que ellos mueven variables en el mercado, por ejemplo, y todo lo demás se permanece igual. Entonces, si yo bajo precio, todo lo demás permanece igual. Resulta que si yo bajo precio y estoy vendiendo porque bajé el precio, mi competidor también va a bajar precio. O sea, no hay una acción que no provoque una reacción. Y como no soy brujo, y como no tengo una bolita mágica para estar dándome cuenta de cómo va a funcionar el sistema, y de hecho si la tuviera sería una variable más que al introducirse en la decisión que la bolita mágica me dice que tome, provoca otras reacciones en el sistema. El empresario tiene que estar muy sensible a cómo impacta su decisión aquello que quiere modificar. Porque una cosa sí puede tenerla segura, el principio de impredictibilidad. O sea, que no es como usted cree que va a ser. Se acerca a hacer eso. Pero usted establece incentivos en el trabajo y los incentivos motivan a la acción a algunos. Los incentivos se convierten en algún momento en algo rutinario y se convierten en parte del salario fijo porque los incentivos ya se generan permanentemente y ya no sirven para motivar. Los incentivos repercuten en que si no hay la suficiente compensación por el mayor número de ventas y la utilidad marginal que se produce para compensar el aumento salarial base de incentivos, no logra el propósito querido. Los incentivos pueden producir al lado de consecuencias positivas la consecuencia negativa de que ya no los puede quitar. El problema que resuelve genera a su vez nuevos problemas diferentes de los anteriores. Resuelve el anterior, pero genera nuevos problemas. No hay decisión que usted tome que sea gratis. Toda tiene un precio. Y siempre habría que hacerse la pregunta, ¿cuál es el precio que yo pago por lo que obtengo con esta decisión? ¿Cuáles son las consecuencias adversas de las decisiones que tomo? Eso implica que la retroalimentación, el saber cómo vamos, es absolutamente necesaria. O sea, es un contacto permanente con el sistema. Es como estar en una canoa manejando en un río turbulento, en donde usted, cada movimiento usted recibe un feedback y va ajustando el movimiento de los remos a los feedback que la canoa y el río con su andar y con su fuerza determina como adecuado para que usted se mantenga el rumbo y no se estrelle con una piedra que encuentre en la mitad del camino. O sea, implica una interacción, una actividad constante entre quien toma la decisión y aquello que está afectando con sus decisiones. En la física ya no los habían dicho. Como una consecuencia de la teoría cuántica entre los años 1920 y 1930, se llegó a la conclusión de que el azar era una característica de la realidad. Miren lo que se está diciendo. No estamos hablando ya ni de administración ni de lo sociohumano, sino del universo entero. O sea que el azar es una característica del universo. O sea que yo no puedo medir con precisión ni siquiera en las ciencias naturales.
es llamado principio de incertidumbre de Heisenberg. Provocó discusiones muy duras entre Heisenberg y Albert Einstein. Einstein decía que Dios no jugaba a los dados con el universo, que el azar no podía ser característico del universo, sino un problema de los instrumentos para medir lo que pasaba en el universo. Y dio experimentos para tratar de probar su tesis. Hoy en día sabemos que Heisenberg tenía razón. No es que Albert Einstein no la tenga en alguna parte, pero la validación del principio de incertidumbre es hoy una realidad. El principio de incertidumbre está diciendo el azar es una característica de la realidad. O sea, yo no puedo medir con precisión ni siquiera en las ciencias naturales. Son tantas las variables que inciden en los fenómenos naturales. Son tantas las variables que inciden en los fenómenos cuánticos que yo no puedo tener mediciones precisas. Yo tengo que acudir a las estadísticas. La estadística no me mide en forma precisa. La estadística me dice hay una probabilidad de que las personas vivan en promedio 75 años de edad y con base en eso calculo una tabla de mortalidad y pues, determino cuál es la prima que debe pagar. La compañía de seguro puede decir más o menos con cierta precisión cuántas personas se van a morir este año, pero no puede señalar si yo soy una de las que se va a morir o que se va a salvar. O sea, es la esencia de la Big Data, de la gran cantidad de información que permite predicciones exactas en términos más generales, no exactas, o precisiones aproximadas en términos generales. Pero ni la mejor Big Data pudo prever el aumento de mortalidad, por ejemplo, derivado de la pandemia. O sea, no hay aquí ciencias exactas. Si esto es cierto en el mundo de las ciencias naturales, muchísimo más cierto se convierte en las decisiones de carácter humano. Ahora, ¿qué hacer para manejar esto? La administración ha sido definida como el arte de tomar decisiones irrevocables basadas en una información incompleta. Si usted no es capaz de tolerar la ambigüedad, no se meta a administrar. O sea, arte de tomar decisiones irrevocables. Muchas de esas decisiones determinan un curso que echarlo para atrás es muy complicado. Basados en una información incompleta, jamás vamos a tener toda la información. Nunca vamos a tener toda la seguridad. Nosotros mismos al decidir alteramos el sistema. De hecho, el Wu Wei de los orientales lo que significa es el arte de tomar decisiones perturbando lo mínimo posible el sistema. O sea, que yo conozca también el sistema, que yo pueda modificar lo que se va a pasar en los próximos meses, años, con una mínima perturbación del sistema. Entre más lo perturbe, más impredecible el resultado. Pero como no tengo nunca control sobre él, la afirmación es tremendamente seria. Decisiones irrevocables basadas en información incompleta. El teniente Worf, guerrero Klingon de Viaje a las Estrellas, los aficionados a esa serie, Viaja a las Estrellas, la nueva generación llama la parte de la saga donde aparece el señor Klingon, teniente Worf. Dice, preocuparse por lo que no se puede controlar es crear un enemigo al interior del propio ser que solo consume nuestra energía, desconcentrándonos de lo que sí podemos hacer. Tampoco nos lo han enseñado. Dicho en teoría de manejo de incertidumbre, estaríamos diciendo, oye, mi querido amigo, ole, mi querida Diana, mira que en lo que te preocupa, o sea, ¿podré abrir este programa o no lo podré abrir? Si este programa se puede abrir o no se puede abrir, depende del número de inscritos. ¿Cuáles son las variables que determinan el número de inscritos? ¿Cuáles son las variables críticas que determinan el número de críticos? El número de inscritos. ¿Y en cuáles tú puedes influir?
Y la sabiduría dice en ese momento que si esto es cierto lo que estoy planteando, la acción gerencial debe concentrarse en aquellas variables que yo puedo modificar y que no me debo angustiar por aquello que yo no puedo controlar. El maestro Mahatma Gandhi lo había aprendido y lo anunció diciendo esfuerzo completo, victoria completa. ¿Qué puedo yo controlar? Yo puedo controlar el ofrecer este programa a mucha gente. Sí, eso lo puedo controlar. Yo puedo ofrecer, darle una pruebita a las personas de qué es lo que van a ver en el programa. Y lo que han hecho en el día de hoy, en las conferencias que han tenido en el día de hoy, es oír conferencias, charlas de los profesores que tendrían si van al programa, si asisten a él, con el fin de que vean de qué se trata y qué es lo que van a encontrar ahí dentro, qué es lo que van a ver. Esas variables las modifico yo. No modifico la situación económica de la gente en Santa Marta. O sea, no depende de mí. Me parece que el programa le podríamos bajar de precio, pero tampoco depende de mí. Eso depende de la gerencia financiera de la universidad. ¿Qué puedo yo hacer al respecto? Yo puedo hablar de ese tema y tratar de persuadirlos de establecer un sistema de becas, descuentos, etcétera. Pero no depende de mí la decisión. Depende de mí el tratar de influir en la decisión, no más. Entonces me concentro en las variables críticas. Me concentro en las variables críticas que tienen algo que ver conmigo. Y dejo de martirizarme por lo que no puedo controlar. Porque lo que el teniente Worf está diciendo es real. Eso solo sirve para consumir nuestra energía en lo que no tiene manera de ser modificado por nosotros. Y nos lleva a dejar de concentrarnos en lo que sí puedo hacer. O sea que la variable de autoprogramación para empezar a manejar esto sería decirme a mí mismo, me concentro en lo que puedo controlar, haciendo mi mejor esfuerzo. Y dejo los resultados en manos de Dios si creo en Él, o de las fuerzas impersonales del universo si no creo en Él. O sea, de aquellas cosas que yo no puedo controlar. Las cosas que no puedo controlar a veces me favorecen y a veces no me favorecen. Pero me favorezcan o no me favorezcan, el hecho concreto es que yo no las puedo manipular. Y que algunas las puedo manejar muy bien. O sea, de mí dependía, de José Campillo dependía, de la dirección de especializaciones dependía, si daba una prueba del producto que estaba ofreciendo en Santa Marta, que es lo que han hecho hoy. De la dirección del programa no depende la competencia, los otros programas que existan. Sí depende el diferenciar de la competencia de nuestro programa. Entonces, aunque tengo en cuenta lo que otros hacen, acepto que no tengo la posibilidad de modificarlo y me concentro en aquellas variables que son críticas para el resultado y que sí están bajo mi control. La otra cuestión que nos puede ayudar a manejar la incertidumbre es la apuesta. La apuesta es la respuesta que se impone a la incertidumbre del pensamiento. O sea, el hecho de que el pensamiento no me puede llevar a tener certezas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay certezas? ¿Cómo puedo yo vivir en un mundo sin certezas? Hago apuestas. Y esa apuesta está definida como certidumbre de lo incierto. ¿Cómo sé yo que esta señora con la que me estoy casando me va a ser fiel? Yo no lo sé, pero yo le apuesto a que sí lo va a hacer. O sea, por lo que la conozco, por lo que veo de ella, su familia, la relación que nos une, hay una apuesta. Apuesto a que sí. Seguridad, no. No hay ninguna seguridad. Es certidumbre subjetiva de lo incierto, porque objetivamente hablando, yo no puedo hablar de que eso sea cierto. Me monto en un avión para irme a Barranquilla a una conferencia presencial y yo apuesto a que llego a Barranquilla. Pero es una apuesta. Muchos apostaron que llegaban y el avión se estrelló en el camino. Certidumbre de lo incierto. Tan seguro estoy que voy a llegar que me duermo.
y no arreglo mis cosas pensando que al día siguiente el avión se va a estrellar. Apuesto a que mis hijos son mis hijos. Sí, podrían no ser míos, ¿no? Ni siquiera una prueba de ADN da la certeza, porque podrían ser hijos de un hermano o de un pariente. Certidumbre de lo incierto. Lo llamamos fe, una fe razonada, en donde yo apuesto que las cosas van a conspirar a mi favor. Lanzo la red pensando en que puedo sacar pescados. O sea, asumo una responsabilidad basada en una información incompleta y apostando a un resultado. Hago todo lo posible manejando las variables críticas que yo pueda manejar y tratando de influir hasta donde yo puedo influir en aquellas que no manejo, pero que tengo un poder de persuasión o de poder mover la decisión de quien toma la decisión. Y eso es el llamado a la apuesta. La apuesta, por definición, implica la imposibilidad de que se pueda refutar o se pueda probar. O sea, ninguna apuesta puede ser demostrada. Un presupuesto, por ejemplo, de ventas es una apuesta. Yo no puedo probar que ese presupuesto es correcto, ni puedo probar que es un presupuesto incorrecto. O sea, no puede ser ni probado ni falseado, ni por métodos científicos, ni por métodos racionales. Ahora, las apuestas admiten grados. O sea, mayor o menor grado de incertidumbre. Y en consecuencia, la apuesta al admitir grado, algunas serán o tendrán mayores probabilidades que otras. O sea, que Dios existe o que Dios no existe es una apuesta. Que hay una vida después de esta es una apuesta. Entonces, el hombre o mujer, el empresario, el ejecutivo, que está en el mundo de la incertidumbre, hace muchas apuestas. Apuestas racionales. Sabemos por psicología de que cuando uno le hace una apuesta a algo, mueve variables muy fuertes predictivas. O sea, el pensar en éxito y no dudar de ello y hacer la apuesta, a pesar de que uno conoce objetivamente que se puede equivocar, mueve las variables con mucha más energía, intensidad. Entonces, sabiéndolo y sabiendo que vivimos en un mundo de incertidumbre, apostamos a la fe. Lo otro es la intuición. Razón es la capacidad de pensar con lógica. Intuición es la facultad de comprender sin necesidad de razonar. Eso nos lo recuerda Gustavo Estrada. O sea, la intuición es la capacidad de poder detectar una realidad no con los ojos de la razón, sino con los ojos de un sentir. Y esto tiene ciencia. O sea, la definición de la intuición desde el punto de vista más común, corriente, es que la intuición es el procesamiento que hace de la información disponible el hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio derecho del cerebro trabaja como un computador. Los computadores no tienen conciencia de sí, pero son capaces de hacer muchos cálculos en una minúscula fracción de tiempo. O sea, son capaces de resolver una ecuación mirando todas las alternativas posibles y resolver el algoritmo no bajo la vía de resolver la ecuación, sino bajo la vía de ver alternativas diferentes cuando esas ecuaciones no pueden ser planteadas. O sea, mira por escenarios, muchos escenarios, y da el escenario más correcto, de acuerdo con el programa que se le ha incorporado. El hemisferio derecho es igual. El hemisferio derecho es nuestro cerebro biológico, que equivale a un computador, el computador biológico. Con el hemisferio izquierdo pensamos, analizamos, y con el hemisferio derecho, en silencio, porque es inconsciente, no nos percatamos. Mientras estemos en sueño no profundo, el hemisferio derecho organiza la información.
y nos bota el resultado. La intuición no es infalible. En la medida en que mi información es más completa, en la medida en que la he procesado mejor con el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho trabaja mejor. O sea, energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, eso se le ocurre a Einstein, porque tiene la información. Pero el hemisferio derecho y sus productos es lo que denominamos intuición. Aquí se dice, agote la vía analítica, desprenda la mente consciente del tema que le preocupa, pero agote la vía analítica, piense, piense. O sea, atrévase a pensar, use la capacidad de pensar. Aquí hay otro error que la Universidad del Norte no comete. O sea, más que de rellenarle la cabeza al estudiante de información, lo que se está haciendo es ayudarle a procesar la información, ayudarle a pensar. La información hoy en día es muy fácil de obtener. El Internet tiene exceso de información que uno puede obtener. Lo que sigue siendo difícil es que la gente piense. O sea, que sea capaz de procesar la información, que sea capaz de pensar. La mayor parte de los ejecutivos de las 100 empresas más grandes de Colombia, el 48% son de formación básica de ingenieros. Tal vez porque es una profesión que obliga a pensar. En administración tratamos de que piensen. O sea, que ejerciten el músculo cerebral, hemisferio izquierdo. Entre mejor piensen, mejores intuiciones van a tener. Confíe en su intuición, entre más la use, más se fortalecerá. Hágase consciente de los destellos creativos de su hemisferio derecho y valide racionalmente sus intuiciones y, de ser necesario, reinicie el proceso. O sea, utilice su computador biológico. En mi experiencia como presidente de empresa, como gerente, desconcertaba a veces a mi grupo primario en los comités de gerencia cuando les decía, no siento la decisión. O sea, me estoy convencido, me parece que esa es la decisión, la que estamos tomando, pero no la siento. Y me daba tiempo para sentirla. Tiempo para sentirla es tiempo para que el hemisferio derecho me la procese. Y llega algún momento en que yo siento que esa es la decisión. Si no la siento, o el hemisferio derecho me está diciendo falta información relevante, hay otras alternativas. E insisto, hasta que consultando con la almohada, hasta más de un almohadazo, más de un día, la decisión se apodera de mí. La siento dentro de mí. Como cuando tengo que elegir un ejecutivo importante en la organización y he entrevistado a 3 y estoy en duda entre los 3 y me inclino un poco más por uno, pero todavía la decisión no encaja. Le doy vuelta, no, dejo de pensarla y se la encomiendo a mi hemisferio derecho y yo proceso la información y dame la respuesta. Entre más la usamos, más nos acostumbramos a ella. Eso es lo que llama sentipensamiento o ser sentipensante. Eduardo Galeano lo dice en una frase muy bonita. Dice, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. O sea, la emoción, la intuición, el pálpito, la fe es de buen recibo. Por eso la administración es la profesión mejor pagada del mundo. Porque implica personas formadas para ser unos artistas en el arte de la incertidumbre, en el arte de lo indefinido, de lo no preciso. Bien, nos estamos acercando al final.
Veamos rápidamente lo que nos falta. En la toma de decisiones, una guía rápida y buena es el principio de Pareto o la ley de la concentración. El principio de Pareto dice el 20% de las causas producen el 80% de los resultados. O sea, la idea es que tratemos a través del análisis de las situaciones de ver cuáles son ese 20% de factores que inciden en la decisión y nos concentremos en aquello que depende de nosotros, en ese 20% de elementos causales que producen el 80% del resultado. O sea, si vamos a disminuir, por ejemplo, los costos del almacén, el 20% de los ítems de costo responden por el 80% del costo del almacén. El 20% más o menos de los vendedores responden por el 80% de las ventas. El 20% de los productos o de las líneas responden por el 80% de la utilidad. Entonces, la frase dice, concéntrese en aquello que produce resultados. O sea, la concentración es la clave de los resultados. Ahora, el ejecutivo eficiente no adopta muchas decisiones, sino que se concentra en las más importantes. Tampoco se deja impresionar por la celeridad en la toma de las decisiones, porque la mayor parte de las decisiones importantes dan tiempo. No exigen que tome una decisión en 5 minutos. Esas son decisiones operativas. Las decisiones trascendentes dan mucho tiempo para pensarlas y para elaborarlas. Gran parte del trabajo que hacemos en alguna materia en la especialización es aprender a determinar qué es lo fundamental, qué es lo básico. O sea, aprender a aplicar el principio de Pareto. En la toma de decisiones se enseña un proceso. Entonces, el proceso simplifica la toma de decisiones y nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que pretendo con la decisión? ¿Qué condiciones debe cumplir esa decisión sin la cual cualquier alternativa no es válida? O sea, las condiciones que llamamos necesarias, que no puede pasar de determinado costo, que no puede dejarse de ejecutar en más de 30 días. O sea, aquellas decisiones que, siendo múltiples las posibilidades, las que no cumplen con las condiciones esenciales tienen que ser descartadas. ¿Qué espero lograr desde el punto de vista de las cosas que con la decisión me parecen más convenientes? ¿Y cómo las jerarquizo entre sí? ¿Qué peso tienen? ¿Cuáles son las alternativas que hay? Evalúo las alternativas contra los criterios necesarios sin los cuales la decisión no es válida y los convenientes, aquellos que sería deseable que se tuviese. Priorizo las decisiones posibles, o sea, cuáles son las más importantes, las primeras 3. Evalúo los problemas potenciales que pueden tener las 3 primeras, o sea, qué podría salir mal, y finalmente tomo la decisión. Si les parece que el sistema es complejo, miren cómo son las licitaciones en las que ustedes han participado. En las licitaciones en las que ustedes participan, se cumple perfectamente el proceso. Se indica cuál es el propósito de la licitación, qué es lo que se quiere comprar. Se determinan las condiciones necesarias. Si no se cumplen esas condiciones necesarias, la propuesta automáticamente es descartada. Se indican los otros criterios que debe tener el producto o servicio que se seleccione y se le pone un orden de prioridad, un porcentaje en la valoración de las alternativas. Las alternativas son las diferentes propuestas. El departamento de compra evalúa las diferentes propuestas contra los criterios, rechaza aquellas necesarias y le pone un puntaje a las que cumplen con lo conveniente. Ve las 3 primeras alternativas, evalúa los problemas que puede tener potenciales cada una de las 3 alternativas, es decir, cosas que no aparecieron en la licitación que pueden determinar que la que sale de primero no sea la más adecuada. Por ejemplo, que la empresa está entrando en un proceso de concordato o de liquidación o de cambio de dueño, etcétera, y se toma la decisión final. O sea, son métodos para lograr lidiar con la incertidumbre.
métodos que nos permiten en última instancia el que la incertidumbre pueda ser manejada. En última instancia, las decisiones tienen que llevarse al nivel de la acción, o sea, tienen que ser implementadas. Las decisiones en ese mundo de incertidumbre tienen que ponerse en ejecución. De hecho, mientras una decisión no se ejecuta, mientras no hay resultado, está simplemente en borrador, en la mente de quienes las van a ejecutar. Aquí se recomienda, desde el punto de vista del manejo de la incertidumbre, que la estrategia y las políticas que manejan la organización, la empresa grande o pequeña, se centralicen. O sea, es la labor fundamental del gerente y en una empresa de tamaño mediano o grande del equipo ejecutivo de gerencia, pero que la acción se descentralice. O sea, que la estructura se aplane, que no haya demasiados niveles que dilatan la toma de decisiones, que la decisión se empuje al nivel de quien tiene la información. O sea, hay una centralización estratégica, o sea, la estrategia está determinada por los primeros niveles, una centralización política, las pautas generales, los valores, los criterios de permanencia en el mercado que se determinan al nivel más alto posible y una descentralización administrativa, lo cual implica que yo entreno bien a la gente, porque yo no puedo delegar irresponsablemente. La gente tiene que estar entrenada para decidir. Y que la gente que decide es la que más información tiene de lo que está pasando en el campo de batalla, similar a lo que hacen en el ejército. La estrategia está determinada por el Estado Mayor Conjunto, por los generales, pero en el combate, la decisión la tiene el que está al mando. Si matan al coronel, al mayor, y si matan al mayor, al capitán. O sea, la estrategia está cubierta a nivel colectivo, general, corporativo, pero el manejo de la situación lo tiene la gente que está al pie del cañón. Esto no es tan sencillo. Esto implica confiar en la gente. Implica entrenar a la gente. Implica tener estructuras más planas que demasiado jerarquizadas, demasiada pirámide en la toma de la decisión. Implica restarle un poco de poder a los departamentos de soporte o de apoyo. Uno de los síntomas más peligrosos de que estamos fallando es que los departamentos de apoyo empiezan a sustituir a los departamentos operativos, a los departamentos de línea. Entonces, en una universidad, el departamento financiero, que es un departamento de apoyo, puede ser el departamento más importante o el área más importante de la universidad, como si fuera un negocio. Y la parte académica a manos de los decanos se tiende a debilitar. Es un mal síntoma. La decisión descentralizada le quita poder a los órganos burocráticos centrales, pero produce más resultado y es mayormente vista como una respuesta estructural adecuada a un mundo de incertidumbre, en donde difícilmente una persona que esté en la pirámide se percata de la incertidumbre esencial con la que están lidiando sus gerentes operativos y la gente que está en el terreno, en la lucha, en la batalla. Todo lo anterior, y con esto concluimos, exige líderes formadores, líderes participativos, que tengan un marco de referencia integrador, o sea, capaces de integrar las necesidades de las personas con las necesidades de la empresa y las necesidades de la empresa con las necesidades de la sociedad, y estrategias de mando que dependan de la situación. O sea, gente capaz de tolerar la ambigüedad, gente que pueda vivir cómodamente e incluso disfrutar de aquello que no está rígidamente predeterminado. Y esto fundamentalmente es un tema de formación. Los programas de la universidad en los que participo tienen ese doble componente. O sea, tienen un componente académico severo. O sea, ustedes no encuentran en la Universidad del Norte profesores que no sean expertos en lo que enseñan. O sea, son asesores, consultores de empresas,
gerentes activos, algunos de ellos, otros lo han sido, han pasado por la prueba académica, o sea que son capaces de transmitir adecuadamente sus conocimientos, porque a veces se sabe mucho, pero no es fácil en algunas personas transmitir aquello que saben y saben con abundancia. Pero al mismo tiempo está el énfasis en formar, porque todo lo que tiene que ver con administración es un arte más que una ciencia. En consecuencia, esto no es una cuestión que podamos simplemente lograrla transmitiendo información. El líder tiene que ser formador y la universidad en sus escuelas de negocios tiene también que ser formadora, participativa, porque es la manera en que la persona asume responsabilidad y aprende de sus decisiones, de sus éxitos y de sus equivocaciones. Marco de referencia integrador, o sea, no ver un conflicto necesario entre los propósitos de las personas y los propósitos de la empresa, entre los propósitos de la materia y los propósitos de los alumnos. Y estrategias de mando, o sea, las cosas que tienen que ser hechas con estrategias coercitivas, participativas o de alto nivel de concertación según las situaciones que se vayan presentando, según las situaciones que se vayan dando. Se trata de fluir con el universo y aprender a derivar en estado de alerta, que no significa dejarse llevar por la corriente, o que no es lo mismo que dejarse llevar por la corriente. La vida fluye, todo fluye, nada está estático según vimos en la introducción. Y el arte es aprender a fluir con esa vida, aprender a fluir con el universo, en estado de alerta, o sea, sabiendo leer las señales, sabiendo cómo acomodarnos a lo que sucede. Si aceptamos como verdadero lo que se ha presentado en esta conferencia, para formar gerentes preparados para hacerle frente a la incertidumbre, además de suministrar las competencias necesarias para poder administrarlas en forma eficaz y eficiente, se debe incluir la adecuación de su ser a la impredictibilidad de las tareas que les espera. O sea que la propuesta de valor de la Universidad del Norte radica fundamentalmente en que esto se cumpla. O sea, radica en que los gerentes que están siendo preparados por la universidad, preparados para un mundo volátil, incierto, ambiguo, complejo, les suministra las competencias humanas para que puedan administrar el conocimiento que permite que estas situaciones se administren. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la adecuación del ser, en este caso concreto, a la impredictibilidad de las tareas que le esperan a ese gerente, a ese egresado de nuestros programas. Nuestro mayor certificado de competencia es la gente que producimos. O sea, de dónde salen los gerentes de la mayor parte de nuestras empresas o dónde están colocados nuestros egresados. O sea, el producto que se entrega a la sociedad se valida en la medida en que la sociedad, con sus nombramientos y con su elevamiento a niveles gerenciales, ejecutivos, corporativos de nuestros egresados, le está dando un apoyo a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que la universidad está haciendo en este proceso de formación. En este sentido, el valor tendría que estar medido en términos de qué es lo que el mercado exige y quiénes son los que tienen mayores posibilidades de llegar a posiciones corporativas elevadas dentro del sector industrial y comercial y de servicios. Y quiénes son los que más fácilmente consiguen empleo en épocas en donde el empleo es escaso. O sea, si la universidad tiene la garantía de que lo que se produce en su seno es lo que el mercado está requiriendo para enfrentar la coyuntura del momento. A fin de cuentas, esta es una universidad creada y mantenida por el sector empresarial. Así ha sido desde el principio una fundación sin ánimo de lucro, creada por emprendedores, creada por empresarios y manejada por empresarios. Bueno, hasta aquí llegamos.
Me extendí 61 minutos, duré en esta cosa. Agradecemos a nuestro conferencista lo provechoso que ha sido tratar ese tema en ese momento. Antes de entrar a revisar en el chat lo relacionado a las preguntas, quisiera resaltar unos aspectos únicos de la especialización en dirección estratégica empresarial relacionados con la conferencia. La especialización trata temas de estrategia, innovación y emprendimiento en un solo plan de estudio. Eso es algo importante que lo sepan las personas que puedan estar interesados. Y por otra parte, se ofrece únicamente en la ciudad de Santa Marta. Asimismo, este programa está dirigido a empresarios, en principio, personas que buscan retomar o cambiar el rumbo de su organización, de pronto por lo que estamos viviendo en este momento, a líderes de área, quienes de pronto también tienen su necesidad de innovar en procesos o productos, y emprendedores que desean llevar su sueño, su idea a la realidad empresarial. Este es el programa diseñado exclusivamente para ese tipo de profesionales y que en ese momento las inscripciones se encuentran abiertas. Vamos a revisar un momento el chat, a ver si encontramos alguna pregunta. Acá en el chat de la conferencia no tengo, pero a mí me llegó un mensaje. Ok, los horarios, perfecto, los horarios lo puedo responder. Si me permites, Alberto, dar respuesta a Claret, quien indica cuáles son los horarios del programa. El programa tiene un horario de viernes y sábado para no interrumpir la jornada laboral de las personas que hacen parte del grupo. Y los horarios son de viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esos son los horarios que tiene la especialización en dirección estratégica empresarial. Voy a aprovechar a raíz de esta pregunta, colocar mi correo electrónico para que si alguna persona le surge alguna duda relacionada con la especialización, también me puede escribir. Tengo una pregunta, Alberto, si me permites leerla. Es la siguiente. Leo del mensaje me llegó en mi celular. Soy empresario, tengo que tomar una decisión, pero soy emprendedor, perdón. Soy emprendedor y necesito tomar una decisión en ese momento acerca de la inversión de dinero. Requiero capital de trabajo para generar mayores ingresos, pero también requiero formación académica a nivel de especialización. ¿Qué debería tomar? ¿Cuál sería la mejor decisión? O sea, creo que no se presenta como una disyuntiva, como me da a entender la pregunta. La pregunta parecería decir, tengo que escoger entre hacer la inversión en asistir a la especialización o coger ese dinero e invertirlo en el negocio. ¿Es una cosa o es la otra? Y generalmente es una cosa y la otra. La educación es una inversión. Y es la inversión más importante. Es la inversión en el sistema que toma la decisión. O sea, es la inversión en el cerebro de ese empresario. Es como si lo planteáramos, tengo que escoger entre actualizar el software que utilizo en la empresa para tomar decisiones o seguir vendiendo y comprar más mercancía y dejar la actualización del sistema de información para más adelante. O sea, las dos cosas están relacionadas. El programa permite poner en práctica lo que se aprenda de inmediato. O sea, no es que vamos a estar un tiempo, 10 meses, lo que sea, recibiendo información y formándonos para hacer cosas y después de los 10 meses es que empezamos a cosechar los resultados de lo que nos han enseñado. No pasa así. O sea, el primer fin de semana ya tiene cosas por hacer. O sea, ya tiene cosas para mejorar su proceso de toma de decisiones dentro del negocio suyo y al mismo tiempo tiene la posibilidad de aplicar lo aprendido no solo a sí mismo, sino a su gente y a las cosas que hace dentro de la empresa. O sea, es un taller vivencial, es una mezcla entre la tarea cotidiana
y lo que recibe en clase. Es como si tuviera un consultor a pago, que no es uno, sino que en este caso van a ser por cada materia un consultor distinto para resolver los problemas que tiene dentro de su negocio, los problemas que tiene dentro de su empresa. O sea, yo no dudaría en afirmar de que esa es la inversión más provechosa. De hecho, la educación es una inversión provechosa porque aumenta las posibilidades cuando la gente se emplea, de emplearse más rápidamente y de tener mejor remuneración que el que no la tiene. Ahora, es también, como les decía al final, una valoración que el mercado hace. O sea que de todos los productos que las universidades entregan, llamando productos los egresados de las universidades premium, o sea, las universidades que el mercado valora más, tienen una mayor remuneración y una mayor posibilidad de progreso. De hecho, si la educación es relevante, tienen mayor progreso que los que vienen de universidades que son buenas, pero que el mercado valora del norte por ser la propia como la principal. Entonces, sería decirle a este emprendedor de que con lo que está invirtiendo en tener cuántos profesores, cuántas materias hay. Y tú que haya 7, 10 materias. O sea, va a tener durante el tiempo que está en el programa 10 asesores a un costo ínfimo. Cada uno relacionado con lo que está haciendo dentro de la empresa. Y si no es emprendedor y si no tiene empresa, tiene 10 asesores para mentorearlo en su desarrollo profesional de vida, en el área o en el ámbito de la formación y no solo de la capacitación, en el ámbito del desarrollo, del crecimiento de él como ser humano. O sea, el que entra es muy distinto al que sale, ese es el objetivo. O sea, la frase aquella que nos oímos con frecuencia, el programa me transformó, es eso lo que queremos, que el programa lo transforme, lo haga más capaz de perseguir y lograr sus sueños. De eso se trata. Por eso no lo plantearía como algo dicotómico, una cosa o la otra. Cada cosa potencializa a la otra. La experiencia potencializa la enseñanza y la enseñanza potencializa la experiencia. Muchas gracias, Alberto. Revisando el chat, no encuentro más preguntas en ese momento. Quisiera recordarles a todos nuestros asistentes, las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 3 de noviembre para nuestro portafolio ofrecido exclusivamente en la ciudad de Santa Marta. Estamos hablando de especializaciones orientadas a mercadeo, gerencia del talento humano y dirección estratégica empresarial, las cuales hacen parte del campo de la administración. Y por el hecho de acompañarnos en el día de hoy, las personas que tomen la decisión de ser parte de algún grupo de especialización, su inscripción es totalmente gratis y queda totalmente exonerado por el hecho de acompañarnos en el día de hoy en esta actividad. Bueno, esperamos que haya sido de su interés. Los invito a que apliquen los tips que el doctor Alberto Merlano nos ha enseñado el día de hoy y además permitir que la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte los acompañe en su proceso de formación académica a nivel de especialización. Agradezco enormemente a los asistentes quienes nos acompañaron hasta este momento. A nuestro conferencista Alberto, muchas gracias por tu tiempo, por la dedicación en este espacio. Muchas gracias. La especialización, el equipo de la Dirección de Especializaciones, Mercadeo, de TICS, y recordarles también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Les deseamos una feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego.